Y bueno, ya yo estoy en esta parte del estudio tomándome mi té. Mi invitado de esta tarde también decidió tomar té conmigo, lo que pasa es que se lo puse muy caliente y entonces, bueno, se complicó la cosa, pero ya eso se está enfriando. Les estoy hablando de Eduardo Martí, él es consultor gerencial, conferencista, formador de líderes, licenciado en educación, doctor en economía y bueno, tardaría aquí unos 5 minutos en decir toda la experiencia que tiene formando líderes y yo quiero darle la bienvenida porque además yo estoy emocionada, yo tengo tantas cosas que preguntarle que yo no sé si el tiempo me va a dar, doctor. ¿Cómo está? Bienvenido entre tanto. Disfrutando mucho de estar este rato aquí contigo y con tu gente. Bueno, y es que es primera vez que trae esta conferencia, que les voy a decir el nombre, Empresas en Terapia Intensiva, gerentes que no confían están embromados, sí, para no decir otra cosa, sí, ¿no? Entonces, es primera vez que está en una conferencia, ¿cómo se siente? ¿Cómo lo han tratado? En Barquisimeto he estado muchas veces en eventos privados. Claro, privado. Ok, conferencias in company, eventos, talleres in company, pero sí, primera vez con el tema y primera vez en un espacio abierto que estoy sorprendido de la gran receptividad. Sí. Contentísimo de estar aquí. Bueno, y eso yo creo que dice mucho de lo que está necesitando, ¿no? Lo que están necesitando las empresas, lo que están necesitando los trabajadores, los colaboradores en estos casos. Necesitan información, están ávidos de información en todo esto y sobre todo con este título, Empresas en Terapia Intensiva, como que todos nos ponemos alerta y decimos, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo tiene que estar una empresa? ¿Cómo tiene que estar un gerente? ¿Cómo tiene que estar un líder para declararse en terapia intensiva? Tú sabes que la terapia intensiva es ese espacio donde hay que proteger al máximo la vida, que si no lo hacemos podemos perderlo. Yo creo que hay muchas empresas y sobre todo muchos gerentes que están ahí en la línea, porque la evolución del talento, del profesionalismo, del mundo de los negocios, está exigiendo cada vez más una destreza que hace 10, 15, 20 años a lo mejor se podía vivir sin ella. Pero tiene que ver con la habilidad de un gerente que debe saber mucho del negocio, que debe tener realmente grandes conexiones con el mercado, con la informática, con todo lo que tiene que ver la producción, pero hoy día más que nunca tiene que tener conexión con la gente. Y antes el liderazgo en los gerentes era un deseable, sí, hoy día es una obligación, porque la gente hoy día no es tan manipulable como años atrás. ¿Y por qué pasa eso? Porque nos hemos ¿Por las generaciones o todos en todas las generaciones? En general nos hemos educado, quiera lo o no, estamos bombardeados de información. Creo que las nuevas generaciones, porque nacieron en esta digitalización, tienen algo que no teníamos antes, que es una mayor conciencia de su dignidad, una mayor conciencia del amor propio, cosa que nos cuesta a algunos vintage, como dijimos por ahí, oye, vivir con alguien que tiene tanta personalidad. Y hay unos muchachos, mira, tengo un nieto de 3 años y en estos días vi que a la otra abuela le dijo, no me hables así. Imagínate, tiene 3 años, sí, tiene una conciencia de decir basta. Y la abuela le hace caso, y es verdad, el muchacho ya tiene dignidad 3 años. Sí, incluso usted dice, hace 10 años se justificaban los malos tratos porque, bueno, porque es el gerente, es el que está haciendo. Entonces pudiésemos hablar, si tuviésemos que hablar de 3 características específicas que la gente en este momento debería tomar en cuenta para ir además a esta conferencia, ¿cuáles serían esas características específicas para decir que están en terapia intensiva? Ok. Hoy día se está evaluando mucho, se está mirando a aquel gerente que le renuncia a la gente. Ajá. Es un indicador muy medible. O sea, mucha rotación. Aquellas personas que estimulan la rotación destapa todas las alarmas. Ajá. Y eso no es fácil de ocultar. Aunque en las encuestas de salida la gente utiliza cualquier motivo por la cual se va. Y no dice que por culpa del jefe. Okay. Pero muchos estudios demuestran que la persona cuando se va no por la empresa y no por el trabajo, se va por el muérgano desgraciado SHDP, no he dicho nada, que no lo soporto más.
Claro. Entonces, ¿qué hace? Empieza a buscar trabajo en otro lado, consigue otro trabajo y cuando renuncia, dice, es que me voy a trabajar a otro lado. Ajá. Pero cuando una persona empieza a buscar o escucha otras ofertas es porque ya está desconectado de aquí. Y una de las grandes obligaciones que tiene un gerente es mantener a su equipo cohesionado, integrado, generando oportunidades de desarrollo. Y entonces tenemos esa primera, que es que tenga mucha rotación, ya es una alerta. Es una alerta. ¿Cuál sería una segunda? La productividad, ¿ok? Los resultados del negocio. Hay mucha gente que no se va, pero ya está muy reconocido, identificado lo que se llama la renuncia pasiva. Es decir, la persona está, pero hace lo mínimo necesario. Eso tendrá incidencia en los resultados. Seguramente. ¿Ok? Y y el tercero, hoy día se ve menos porque la situación está delicada en Venezuela, el ausentismo. Que sería grave. Exacto. ¿Okay? Ahora hay muchas excusas que utiliza la gente para no ir a trabajar. Claro, estoy enfermo, tengo esto, lo que sea. Es lo que está detrás de eso, ¿no, doctor? Es detrás de lo que vemos evidente. Mira, si y quien nos está viendo sabe, ¿cuánta gente le han ofrecido mejores trabajos y mejores salarios y la persona dice, no me voy porque no quiero dejar solo a mi jefe, que me ha cuidado, me ha tratado y tengo un sentimiento de lealtad? Yo sé de muchísimos casos, pero hay otros que por $10 se van corriendo, por $10 y al final, más. exacto. Eso, ahí hay mucha información. Lo que pasa es que las empresas con el tiempo han premiado a ese jefe que consigue altos resultados, aunque sea un patán. Y existen, y la gente por necesidad, bozal de arepa, tiene que cuidar su puesto de trabajo. Y he escuchado expresiones, sí, es verdad, es un patán, pero yo necesito mi trabajo. Claro, y comienzan entonces a hacer las personas un número, un resultado, ¿no? Dentro de todo esto. Ya no son personas, ya son un número, un resultado. Mira, y hay situaciones que igual he vivido, lo he mencionado muchas veces. Creo que los papás, las mamás, tenemos que tener conciencia cada vez mayor de honrar y dignificar el trabajo si es que quieren que sus hijos no se vayan por los caminos verdes. Si yo veo que mi papá sufre con su trabajo, si yo veo que mi mamá protesta cuando rompió un vaso y dice, todo lo que yo tengo que trabajar para... Y el niño ve cómo el papá odia su trabajo y el niño ve cómo la mamá odia su trabajo, ¿qué va a decir ese niño? Cuando yo sea grande, yo no voy a trabajar. O sea, tenemos que identificar o va a modelar esa actitud también. Sí, está bien. Pero en el fondo, creo que tenemos que reinventarnos en muchas formas, Catherine. Aquí en este país, pero también en el planeta, tenemos que reinventarnos en muchas formas, entre otras, dignificando el trabajo. Sí. Porque el trabajo no es solo el sustento para que consigas unos ingresos. Es que es la realización personal. Sí. ¿Cuánto tiempo se pasa una persona en su vida trabajando y también cuánto tiempo se la pasa durmiendo? Yo no hace mucho escuché a alguien, si tienes 60 años significa que has dormido más de 20 años, una tercera parte, y significa que has trabajado más de 20 años. Y esa persona dijo, por lo tanto te recomiendo, siempre ten un buen colchón y siempre ten un buen trabajo. Un trabajo que disfrute. Ahora, es importantísimo esto. Usted tiene más de 40 años, ¿no? Trabajando el tema de la gerencia, el tema del liderazgo. ¿Y qué tan difícil ha sido? Porque usted ha visto una evolución, ¿no? De cómo de pronto era antes. ¿Y qué tan difícil ha sido para las empresas adaptarse a eso? Porque definitivamente cuando se adaptan van a haber resultados totalmente diferentes. Pero ¿qué tan difícil ha sido para las empresas adaptarse a eso? Te puedo decir lo que ha significado para mí también adaptarme, porque yo he tenido, sí, es verdad, el mes pasado, a finales del mes pasado, la empresa que fundé en el 1985 cumplió 40 años. Y cuando me preguntan cuál es el secreto entre las cosas que yo he dicho,
es que siempre me he rodeado de profesionales más talentosos que yo. ¿Okay? No es fácil para alguien que sobre todo en algún momento, y esto creo que es un punto importante, me hicieron saber unas personas que las honro, cuando me dijeron, mire señor Eduardo, vamos a estar claros, usted será el dueño, pero nosotros somos los que sabemos hacer el trabajo, porque nos está contratando para eso. Y yo entendí, cosa que no entienden los dueños. El hecho de que tú seas el dueño no significa que estés en condiciones de dirigirla. Exacto. Son dos fenómenos distintos. El dueño es un valiente que arriesgó el capital, que puso todo el pellejo para que la empresa eche para adelante. Pero un dueño no necesariamente, a menos que se profesionalice, no necesariamente es quien la puede dirigir. Por eso yo creo que un secreto, primero que nada, es rodearte de gente que sabe más que tú. Y en esta evolución, yo ahorita tengo varias jefas que andan entre los 25, 26, 28, 30, 32, que me llevan jalado. ¿Entiendes? Sí. Y yo a veces tengo que decir, ya va, no soy tan rápido, ya va. Claro. Pero el futuro me pertenece a mí o les pertenece a ellas, a esas personas, pero a esa juventud. Ya yo cumplí con los primeros 40 años de la empresa, ahora le toca a otra gente los otros 40. Pero significa renunciar, yo no estoy queriendo hablar de mí, pero significa renunciar al ego de querer siempre tener la razón. Qué importante eso, el tema del ego, sobre todo cuando estamos liderando y cuando estamos gerenciando definitivamente. El decir, bueno, ¿cómo hago para hacer esto en equipo? Que me den esas ideas. ¿Cómo pudo Eduardo Martí llegar y decirle al ego, vamos a bajar un poquito para entonces aceptar también todas esas cosas nuevas que trae esa generación, 25, 26, 27 años? Son muchas cosas, pero la que primerito se me viene a la mente, creo que además es una característica, inclusive competencia que tenemos que desarrollar la persona que tenemos responsabilidad de dirigir a otro, es reconocer nuestra vulnerabilidad. O sea que a la gente es una palabra que le cuesta un montón. Sí, claro. Pero no hay conectividad posible con el otro si no declaro mi vulnerabilidad. ¿Y qué significa declarar mi vulnerabilidad? En el fondo decirle, solo no puedo. Necesito que nos hagamos equipo. Sí. Necesito la suma de las voluntades. Necesito la diversidad de talentos. Necesito las diferentes... Inclusive, aunque a veces me cueste, la diversidad de opiniones. Porque yo reconozco, en mí también habita un jefe capataz. Sí. Porque venimos, claro, yo vengo y reconozco, que yo vengo un jefe capataz. No hay nada más sabroso que pegar 4 gritos de un golpe a la mesa y tirar la puerta y que quede bien claro, caramba, que estoy bien bravo. Eso es sabrosísimo y que la gente tiemble. Pero tú haces equipo así. Sí, ¿qué tan productivo es eso? No tiene sentido. Entonces hablamos de vulnerabilidad y entramos a un tema muy personal y a un tema de roles. Yo lo he escuchado a usted en algunos de sus videos que habla de los roles que tenemos y que de pronto si no estás pendiente de tu colaborador, pero tú como gerente no estás pendiente de cuáles son los roles que tú estás viviendo, qué es lo que está pasando en casa, qué es lo que está pasando aquí, como si fuésemos elementos separados. Y la verdad es que somos uno solo y que tenemos que ver cómo cumplimos estos roles para dirigir, ¿no? ¿Cómo llevaríamos esto? ¿Cómo pudiésemos evaluar esto y cómo lo introducimos en una empresa, por ejemplo? Lo que voy a decir habla también de la nueva mirada. Porque hasta hace poco, hace unos años, se consideraba que el gran profesional era ese que no daba su brazo a torcer, que tenía sus posiciones bien firmes y que pegando esos 4 gritos inspiraba respeto. Hoy día sabemos que el respeto se gana o por infundir temor o por despertar admiración. Yo te puedo respetar por miedo, pero también te puedo respetar por admiración. ¿Cuál es ese que seduce más para poder hacer equipo? Entonces, ¿en quién tengo que irme convirtiendo yo para despertar la admiración? Entonces, eso habla de cómo tú evolucionas como persona.
Y entonces ahí volvemos al tema de los roles. Yo soy un individuo viviendo roles. O sea, yo soy el gerente que soy desde la persona que soy. Yo soy el papá que soy desde la persona que soy. Yo soy el esposo que soy desde el individuo que soy. Yo soy el ciudadano que soy desde la persona que soy. Por lo tanto, la única forma que tengo yo de asegurar que en todos mis roles yo pueda progresar es que si progreso como individuo. Y entonces ahí viene algo que a mí me parece que es demasiado obvio. Tú evolucionas en tu ser persona, tú evolucionas en tu maestría personal, te conviertes en una persona que cuida muy bien su entusiasmo, sus relaciones, su emocionalidad, los vínculos. Tú evolucionas en eso, en tu maestría personal y evolucionas en todos los roles. Claro, es como florece. Y entonces a estas alturas se entrega mucha más valoración, y no son cosas mías, se entrega mucha valoración a todo aquello que tiene que ver con el desarrollo humano. Porque cada vez más vemos, y hay muchos estudios que la ciencia muestra, que las personas que están ya adultas, casi que con un paso más hacia el otro lado, se dan cuenta que han vivido una vida sin sabor y sin entusiasmo. Y es difícil también, es difícil también decir... Te parece ser que tenemos que aprender a vivir. Claro, a cualquier edad además. En donde tengamos que comenzar. Y hay un tema que a mí me apasiona y yo creo que nos quedan pocos minutos, pero voy a tocarlo, y es el tema comunicacional dentro de las empresas, de cómo realmente, y creo que tiene mucho que ver eso, el tema de los roles, el tema de cómo decimos las cosas, más de lo que estamos diciendo, de cómo lo decimos dentro de las instituciones. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención, que también se lo he escuchado decir, el tema del chisme, de cómo hay gerentes que gerencian, valga la redundancia, a través del chisme, del que te dicen para... Tenemos pocos minutos, ya. ¿De qué quieres que hablemos? De eso, de la comunicación. Mira, no voy a dejar pasar el chisme. Es extremadamente lamentable cómo hay jefes que inclusive promueven el chisme. Porque todavía hay jefes que creen que si divide, vencerás. Y como le tienen temor a un equipo consolidado y que se quede por fuera, mira, hay gente que lo sufre. Por otro lado, vamos a estar claros, una persona que presta sus oídos a un chisme es porque lleva una vida aburrida. Y la única forma de ponerle algo de sabor a mi vida, ay, ¿qué cuentas por ahí? Dime algo para ponerle picante. A mí me parece horrible la persona que presta sus oídos a un chisme, pasando por ahí. Pero por otro lado, el tema de la comunicación, cada vez más sabemos que no es un tema de palabras. Porque el yo te lo dije ya no es suficiente. Primero, y para quien nos está escuchando, tienes que entender que una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que el otro escucha. Son dos fenómenos distintos. Por lo tanto, tampoco puedo decirle, ¿me entendiste? Porque él te va a decir, sí, te entendí, pero entendió lo que él quiso entender. Claro. Y nos cuesta un montón rechequear si lo que el otro entendió es o no es. Por lo tanto, todo buen proceso de dar una instrucción, por ejemplo a nivel laboral, para asignarte una tarea, un trabajo o delegarte un trabajo, pasa por un montón de procesos. Una, anunciarte, pero te tengo que decir cuáles son las condiciones de satisfacción, cuáles son los estándares de eso que te estoy pidiendo, pero además tengo que comunicarte cuál es la trascendencia de la tarea que tienes que realizar. La importancia. Claro. Pero además tengo que decirte las consecuencias que tendría si esa tarea no las hace bien. Y después que te he dicho lo que necesito, te digo los estándares, te anuncio la trascendencia y te anuncio también las consecuencias, el otro debería tener la libertad de decir sí, acepto, o no, no acepto. Sí, y entendí. Y entendí, porque estás chequeando. Pero si el otro no tiene la libertad de decir sí o no, entonces ya no es un acuerdo, es una imposición. Así que si tú estás imponiendo, tienes que correr con las consecuencias, que significa que no te cumplan la tarea. Todo es comunicación, cariño, todo. Tanto lo que callas como lo que expresas. Así es. Y bueno, hemos hablado de muchos temas en estos minutos, pero la gente seguramente quiere saber
cuáles son los temas específicos que vamos a tener en esta conferencia. Empresas de terapia intensiva, gerentes que no confían, están embromados. ¿Qué es lo que se va a llevar quienes asistan a esta conferencia? Lo que voy a decir puede ser a lo mejor decepcionante. Pero yo no voy a decir nada que no esté dicho en Instagram. Yo no voy a decir nada que no esté dicho en LinkedIn, inclusive en Facebook. Porque creo que esto de todo ya se ha dicho bastante. Lo que pasa es que la gente no escucha. Sí. Y a veces hay que decir y decir y decir y decir hasta que la gente escuche. Y no solo eso. Tú debes saber muy bien que un libro a la segunda o a la tercera lectura es que te produce un ajá. O cuando yo recientemente vi una película que me imagino que tú debes haber visto, la vi en un avión de España a Estados Unidos, La Sociedad de los Poetas Muertos. Yo no sabía que esa película era tan buena y encontré un montón de cosas que no estaban. Por lo tanto, gente que vaya buscando novedad, puede ser que a lo mejor se decepcione. Claro, yo lo digo con un humor y otra cosa. Claro, claro. Ok, hay picante y unos ejemplos. Ok, está muy bien. Pero hay que prestar cada vez más atención a demasiados elementos básicos que buscando la novedad hemos dejado de lado. ¿Sí? Hay demasiados elementos, como por ejemplo el tema de la confianza. Y sin embargo sabemos, tenemos que confiar, pero por otro lado sigue viviendo en ti, desconfía y acertarás. Sí. Hay unos mensajes que hay que volver a mirar de frente y entender que, final de cuentas, todo comienza y termina en mí, el cambio, en ti y en cada una de las personas. Y en cada una de esas personas que van a asistir y que además van a ver, como usted lo decía, con la película, nos pasa con los libros, tenemos que releerlo y vemos algo que no hemos visto. Y cuando entres a un salón como es el Trinitaria Suite, que van a ver, no sé, 500 personas, que es lo que está más o menos previsto, que ya prácticamente se llenó. ¿Cuántos? 500 personas que van a estar ahí, tú vas a decir, como que en este país, en esta ciudad, están pasando cosas que tengo que montarme. Claro. Porque solito tú en tu casa no tiene el mismo efecto que tiene la masa, que está moviéndose hacia algo. Y no es porque yo sea Luis Miguel, es porque el tema está inquietante. Claro, y así, bueno, termino esta entrevista como la comencé. Es que nada más que esté usted aquí el día de hoy, que todo el mundo esté interesado, esa cantidad de personas ya hayan comprado un boleto para ir a escuchar cómo hago para confiar de pronto, cómo hago para que mi empresa, para que mi liderazgo, para que mi gerencia no entre en terapia intensiva, nos dice mucho de lo que se está construyendo ahora de esta nueva forma de gerencia. Hay un despertar, como hay muchos despertares en esta era, pero hay un despertar de conciencia también en el mundo corporativo. Bueno, gracias, doctor, por acompañarme aquí en Entre Tantos, tomarse este tecito. ¿Está muy rico el tecito? Sí, bueno, qué bueno que le gustó, qué bueno que me haya acompañado, de verdad. Muy bien. Espero que termine de pasar estos días, tal vez, no sé, horas, que le quedan aquí, algunos días u horas acá en Barquisimeto y que lo siga disfrutando mucho. Siempre. Ahí estaremos en la conferencia. Es Eduardo Martí quien estuvo conmigo tomándose el té acá en Entre Tantos. Yo tengo que hacer una pausa, ya venimos con mucho más.